Iniciamos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta transmisión gracias a la Coordinadora Republicana, a Conecta TV Digital y a BHTV a través de Cable Más. En esta transmisión en vivo, que le hemos titulado Ideología de Género y Lenguaje Inclusivo, tenemos a dos invitados del más alto nivel profesional. Es la doctora Norma Barúa y el doctor Ángel Delgado. Iniciará la exposición la doctora Norma Barúa. Ella es doctora en literatura peruana y latinoamericana, es magíster en literatura peruana, ha sido catedrática de lengua por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Editora asociada de la Universidad ESAN, ha sido asistente de investigación en la Universidad Western de Ontario, Canadá. Bienvenida, doctora Norma, y por favor, expónganos de qué se trata la ideología de género y qué tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Bienvenida. Buenas tardes. Entre sí, la ideología de género y el lenguaje inclusivo. Se podría decir que la ideología de género es la base conceptual, filosófica de lo que están haciendo ahora en las políticas de Estado de educación, que es el lenguaje inclusivo. Yo creo que hablar sobre ideología ya la gente conoce. Tener una forma de ver las cosas, una forma de manipular a la sociedad, a la gente, al sistema, ¿no? Eso es básicamente una ideología. Pero en nuestro caso, y en general en todos los países hispanoparlantes, las personas que están muy interesadas en esta ideología le colocan el eufemismo enfoque. Enfoque es otro concepto totalmente distinto, no tiene absolutamente nada que ver con ideología, pero lo han colocado como sinónimos, ¿no? Entonces, es más, no es sinónimo, sino que ellos consideran que ellos, me refiero a todas estas personas que tienen estas ideas erradas, desde mi punto de vista, están erradas, que buscan confundir a la gente. Y ese es básicamente el punto central de la ideología de género, confundir, porque se confunden conceptos, ¿no? Entonces, tenemos aquí que la ideología de género busca reemplazar, busca cambiar, tergiversar el sentido de las palabras, y al cambiar el sentido de las palabras también se cambia el sentido de los conceptos y la forma de cómo se va relacionando con el pensamiento, porque eso es algo importante. Estoy preparando un libro sobre este tema y estoy haciendo, por supuesto, las investigaciones del caso. Unos profesores míos de la Universidad de Western me dieron su libro, y uno de los conceptos básicos que yo considero que es importante que la gente conozca es el lenguaje no es solo un sistema de comunicación, es el espejo del pensamiento. Ese concepto es sumamente importante porque nosotros consideramos que el lenguaje es algo coloquial, lo utilizamos de manera, no concientizamos, no lo tenemos de manera consciente, sino que simplemente sale. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo que hace es traduce
el pensamiento que nosotros tenemos en ese momento lo traduce en sonidos, lo traduce en fonemas, y luego esos fonemas llegan al receptor, que lo va a decodificar y lo va a asumir, ¿no? Pero este cambio entre emisor y receptor tiene toda una connotación de metafísica, que eso es lo que no se tiene en cuenta, ¿no? Mejor dicho, la gente en general no la tiene en cuenta porque es obvio, el lenguaje para nosotros es innato, lo utilizamos constantemente, ¿no? Lo aprendemos de manera automática. Entonces, no concientizamos que el lenguaje tiene una cualidad espiritual, metafísica, ¿no? Y eso es lo que debemos tener siempre en cuenta a la hora en que diseñamos lo que es el lenguaje en general, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a la parte, se podría decir, conceptual de la ideología de género, o mejor dicho, una base conceptual para interpretar qué cosa es la ideología de género, ¿no? La ideología de género lo que intenta es confundir a la gente, incluyendo términos, conceptos que están tergiversando la naturaleza humana. Por ejemplo, se quiere borrar las diferencias físicas, biológicas, las diferencias psicológicas y espirituales entre el sexo masculino y el sexo femenino, de manera que al llegar al lenguaje, esas diferencias ya no sean tan claras como lo son en el aspecto biológico. Entonces, eso permite que estas personas que están manipulando la forma de pensar de las culturas de los pueblos puedan trabajar cualquier tipo de conceptualización de lo que es el ser humano, lo que es el ser humano y el ser humano, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? El ser humano como individuo, ¿no? Y el ser humano, ser una persona humana. Entonces, lo que hacen es buscan los términos que sean lo más parecido posible, ¿no? Los reemplazan, y con eso van manejando, van guiando la forma de pensar de las diversas culturas. En cuanto a lo que es lenguaje inclusivo, debemos tener en cuenta que ellos parten de lo que es el lenguaje normativo, ¿no? Ellos, ya les he dicho, me refiero a estas personas que están interesadas en cambiar el modo de ver, especialmente de los países occidentales, ¿no? Los países que tienen culturas basadas en principios judeocristianos. También desean cambiar las estructuras de pensamiento en países como, por ejemplo, de base mahometana, de religiones mahometanas o religiones islámicas, también de filosofías orientales, pero allí es más difícil. En cambio, a partir de el pensamiento judeo-cristiano grecolatino, ¿no? Para ellos es más fácil poder tergiversar el modo de ver, como ya somos testigos de lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Europa es el país, el punto geográfico dentro de Occidente que ya en estos momentos considero que la cultura occidental se ha quebrado para mí, ¿no?
En cambio, aquí en Latinoamérica todavía tenemos un fuerte arraigo de las raíces judeocristianas, y por eso que es mucho más difícil para estas personas, especialmente las grandes organizaciones, ¿no? Naciones Unidas, Banco Mundial, etcétera, etcétera, ustedes ya saben, que puedan cambiar, porque el nivel de lenguaje que nosotros utilizamos es básico, ¿no? No tenemos tanto adelanto, a Dios gracias, parece mentira, pero Dios gracias, no tenemos tanto adelanto en cuanto a lo que es de conocimiento, ¿no? Se podría decir refinamiento, qué sé yo. El lenguaje normativo es el lenguaje que nosotros utilizamos, especialmente en el español, estoy hablando en general de todos los lenguajes, pero específicamente, si hablamos de nuestra realidad, es el español, y después voy a hablar sobre otro punto que es importante. En el español tenemos estas diferencias, ¿no? entre lo que es género masculino, género femenino y género neutral en gramática, ¿no? Entonces, esa clasificación les ha caído de perlas a esas personas. ¿Por qué? Porque tenemos 3 géneros, ¿no?, en el lenguaje castellano, ¿no? Lenguaje español, lenguaje castellano. Entonces, a partir de esto, a partir de esta clasificación, se puede trabajar las diversas formas de pensar, en donde se incluyen de seres humanos que no son ni hombre ni mujer, porque tenemos el neutro. Y el neutro o neutral, podemos colocar a los trans, a las lesbianas, a los homosexuales, a los binarios, a los fluidos, a todas estas categorías, entre comillas, que se les ha ocurrido y siguen ocurriéndosele, porque hasta donde yo sé, en las Naciones Unidas ya han considerado algo así como 127 géneros sexuales u orientaciones sexuales. Entonces todas ellas tienen derechos humanos, porque por ahí es donde entra el lenguaje inclusivo, ¿no? La idea también del lenguaje inclusivo es, a partir de estos cambios, que puede ser que tengan una base de verdad, es decir, debemos ¿qué persona con conciencia de responsabilidad social no quiere que haya una equiparación entre los hombres y las mujeres dentro de la sociedad? Fíjese que no digo igualdad, digo equiparación, ¿no? Equiparar los derechos y las responsabilidades entre los hombres y las mujeres frente a la sociedad, ¿no? Eso es básico, yo creo que no lo podemos negar. Necesitamos cambios sociales en donde tanto los hombres como las mujeres, y no solamente hombres y mujeres, ancianos, niños, discapacitados, gente con situaciones distintas, todos ellos deben tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades de acuerdo a su realidad, ¿no? Obviamente eso es utopía, pero el lenguaje inclusivo lo que quiere hacer es igualitar, o sea, la igualdad, es el igualitarismo, que no se puede dar, ¿no? Eso es algo también utópico, no mejor dicho utópico, sino imposible de realizar. Nadie es igual a otra persona, nadie. Todos cada uno es único e irrepetible. Que tenemos deberes y responsabilidades en distintas medidas, eso es cierto. Pero no pueden ser iguales.
una mujer gestante no puede ser igual a un hombre en toda su capacidad física en el trabajo, sea físico o sea intelectual. Son dos situaciones completamente distintas. Y cada una de ellas es respetable y debe trabajar de acuerdo a las condiciones en que están. Entonces, lo que hacen en el lenguaje inclusivo, buscan que las personas mantengan una idea de que todos, ¿no? Y iguales para ellos es que hombres y mujeres ya no tengan diferencias. Ya no haya diferencias. No haya diferencias de físicas, no hayan diferencias psicológicas, no hayan diferencias espirituales. Que todos son exactamente igual. Esa es la finalidad del lenguaje inclusivo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Están utilizando, yo estoy viendo también no sé si han leído, pero es una presentación del Ministerio de la Mujer. Déjenme sacar acá, aquí está, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Que dicho sea de paso, estaba escuchando que no saben cuáles son las poblaciones vulnerables. Dice, si no me nombras, no existo, promoviendo el uso del lenguaje inclusivo en las entidades públicas. Entonces esto ya se convierte en una política de Estado, en donde las entidades públicas deben están obligadas a utilizar este lenguaje inclusivo. Y al utilizarlo de manera oficial, porque esto es de manera oficial, también estamos incluyendo a lo que es la educación de los niños. No es solamente los documentos oficiales que salen de las diferentes oficinas del Estado, sino también incluyen a lo que es la educación de los niños. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Los conceptos usados en el lenguaje inclusivo: sexo biológico, sexismo lingüístico, sexismo social presente en el lenguaje inclusivo. ¿Qué es lo que buscan? Tratan de que en el lenguaje se ponga de relieve, ¿no?, que hay una desigualdad, un desequilibrio, una discriminación, ¿no? Por eso es que lo dice, lo publica el Ministerio de la Mujer, porque lo que están buscando aquí es crear la conciencia o crear una idea de que el hecho de hablar de la forma de manera normativa ya es discriminar. Fíjense al nivel a que están llegando. Es decir, si hablamos correctamente el lenguaje, estamos discriminando. Ese es el fondo de este documento, ¿no? Si hablamos correctamente el lenguaje, entonces estamos discriminando. Y estamos discriminando específicamente a la mujer. No les interesa, por ejemplo, a las personas discapacitadas. No tienen ningún interés en los niños, es decir, tanto niños como niñas, ¿no? En la niñez, no les interesa. No les interesa, por ejemplo, la gente que está que tienen otras lenguas. Y ese es el punto al que me refería al inicio de la ponencia. ¿Cómo es que este lenguaje inclusivo se va a incluir, valga la redundancia, en las lenguas nativas? Quechua, aymara, quechua en todas sus variedades, aymara en todas sus variedades.
los lenguajes de Oriente, de la selva, ¿cómo se va a incluir? ¿Cómo se va a trabajar este lenguaje inclusivo? ¿Cómo saber qué es lo que están enseñando o qué es lo que están imponiendo, ¿no?, en estos lenguajes? Yo no soy quechua hablante, mala suerte, porque me hubiera encantado aprender quechua, ¿no? Pero yo no sé qué cosa es lo que le van a enseñar a los niños y de paso a los padres, ¿no?, lo que es el lenguaje inclusivo en quechua. Les pueden decir cualquier cosa. Otra de las cosas que hablan es las propuestas para abandonar el sexismo lingüístico en la redacción. Discúlpenme, yo soy profesora de lengua y literatura. He enseñado en la Universidad de San Marcos lengua. En estos momentos justamente están pidiendo unos alumnos míos que les haga un taller de redacción porque no saben escribir. No saben escribir, ¿no? ¿Qué es lo que les han enseñado en los colegios? No saben redactar. En el propio idioma que hablan, no saben redactar. Y sobre eso van a colocar el lenguaje inclusivo. Ya tenemos bastantes problemas en el lenguaje con todo lo que es la comunicación en masa. Porque si ustedes, los que trabajan o los que se comunican por chats, los diferentes chats habidos y por haber, ya no existe el castellano. Hay un código distinto que cada vez que yo lo leo, digo, ¿qué es esto, por el amor de Dios? Y tengo que pedirle a los chicos que por favor me vuelvan a decir qué cosa es lo que han querido decir, porque no entiendo. Son señas, son gráficos que no los conozco. Fíjense el nivel a que se ha llegado en lo que es la evolución del lenguaje, ¿no? La evolución. Pero esa evolución tiene que partir de un lenguaje que es normativo, que refleja, por lo menos, refleja la base cultural del país. Porque el lenguaje, como dije ya, es el vehículo del pensamiento. Y muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, muchas veces yo tengo emociones o experiencias que no las puedo traducir en palabras, porque el lenguaje está por debajo del pensamiento. El lenguaje es un reflejo del pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con el lenguaje inclusivo? Es entrar por la puerta falsa para cambiar el pensamiento, hacer el reverso de la forma en que se incorpora los conceptos, ¿no?, la visión de mundo. Eso es lo que está sucediendo con el lenguaje inclusivo. Dime, querido Andrés, si todavía tengo algún momento más, o si ya estoy sobre la hora, porque a mí me dan cuerda y yo sigo nomás. Sí puede cerrar su exposición, doctora, no se preocupe. Ya, correcto. Entonces, para todos aquellos que están conectados en estos momentos, yo les pediría que tengan mucho cuidado en el momento en que utilicen el lenguaje. Primeramente, es una riqueza cultural que debemos preservar. Toda lengua, absolutamente toda lengua, cualquiera que sea, es riqueza cultural. Cada lengua tiene una base cultural que preserva, ¿no? Ya lo hacían los griegos, cómo es que manejaban su educación. La manejaban a través del lenguaje oral.
No, ellos no tenían libros, tenían el lenguaje oral, los poemas épicos, ¿no? La Ilíada, la Odisea y todos ellos, todos estos poemas épicos, era la forma en que se enseñaba a los jóvenes y se moldeaba la cultura. Entonces nosotros aquí en el país tenemos que ver el lenguaje desde esa perspectiva, ¿no? El lenguaje debe ser la forma en que nosotros manejamos nuestra cultura. No debemos permitir que se tergiverse o se prostituya, disculpen ustedes el término, pero en algunos casos se prostituye. Tener cuidado, aprender a leer y a escribir no es cuestión de decodificación. Decodifican cualquiera, niños de 5 a 3 años decodifican, pero leer y escribir se tiene que aprender a leer y a escribir, porque la lectura lleva diferentes niveles. El primer nivel es la decodificación, el segundo nivel es el entender, el tercer nivel es el analizar, el cuarto nivel es el de incorporar lo que se está leyendo a las estructuras mentales. Y luego el quinto nivel, a la hora que estamos leyendo, ya estamos no solamente incorporando los conceptos, sino que estamos ya trabajando. ¿Qué cosa es lo que eso que estoy leyendo significa para mí? ¿Y qué cosa es lo que yo voy a dar? ¿No? Eso es el lenguaje. Entonces, la forma en que están trabajando, la forma en que están desestabilizando los conceptos, los están borrando, hace que nosotros veamos el mundo y hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, con esto termino yo mi exposición porque ya me comí media hora. Gracias, doctora. Gracias, doctora, por su tiempo. Bueno, esta ha sido la exposición de la doctora Norma Barúa. ¿Quién mejor que ella, doctora en lengua, para darnos cátedra, pues, precisamente de lo que es el lenguaje en sí? Porque también desconocemos lo que es el término, es un neologismo bastante gracioso, el lenguaje inclusivo. ¿Pero qué es inclusión? Bueno, inclusión se supone que tiene que ser para todos, pero no para todos por igual, porque estamos hablando de igualitarismo. Precisamente lo que ha dicho la doctora Norma es sumamente importante, porque uno siente como piensa, y la estructura del pensamiento se hace en base a la gramática y a los códigos gramaticales que uno tiene, y los aprende desde niño. Es por eso que es muy importante a los niños, desde muy pequeñitos, enseñarles e inculcarles la correcta lectura, la correcta redacción, porque si no, no van a poder expresarse y por consiguiente no van a poder pensar de una manera adecuada, porque obviamente si todos somos iguales, según esta doctrina de la igualdad de género, caemos en un igualitarismo. Al caer en el igualitarismo que proponen ellos, se eliminan nuestras diferencias, y al eliminarse nuestras diferencias, en lugar de hacer un juego de compatibilidades, lo que va a pasar es que, ya pues si todos somos iguales, ¿para qué pensamos? Van a dejar de pensar, ¿no? Y precisamente para explicarnos el contraste de este tipo de situaciones, porque obviamente si alguien quiere pensar de esa forma, es libre de hacerlo. Sin embargo, en contraste con la sociedad o de cara a la sociedad, ya tiene que ver con el derecho. Es por eso que nuestro siguiente invitado es el doctor Ángel Delgado Silva, abogado experto en Derecho Constitucional, Derecho Municipal, miembro de la Organización Coordinadora Republicana, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal, ha sido regidor municipal metropolitano de Lima durante 13 años, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, jefe de gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. El doctor Ángel Delgado, bienvenido a esta tarde de estudio, de doctrina y de conocimiento. Por favor, la palestra es suya. Bien, en primer lugar, mi agradecimiento a la Coordinadora Republicana, a quienes han organizado este evento,
a ti, Andrés, por la conducción, y a Norma felicitarla especialmente por su exposición, que yo creo que echa luces sobre un tema que es fundamental y que el peligro es que no toda la gente lo advierta en su genuina importancia, porque esto, si no se explica, si no se elucida, si no se descubre, puede terminar corroyendo las formas elementales de convivencia social. Yo quería, yo no soy un experto en lingüística, tengo los conocimientos básicos, pero comparto lo fundamental, comparto las ideas que hemos escuchado de Norma, y yo quería más bien entrar en la exposición por algunos conceptos generales que me parece que están en el fundamento de esta peligrosísima desviación. En primer lugar, creo que hablar de ideologías creo que es correcto situarnos ahí, sobre todo cuando hace unos años, incluso hasta ahora, hay una concepción que vivimos una época del fin de las ideologías. La caída del muro de Berlín y con él el fracaso del comunismo como sistema político, económico, ha traído como consecuencia la debacle del conjunto de ideas, del cuerpo teórico que sustentaba, ¿no? Hoy, y eso ha llevado a que se genere toda una reacción, incluso de tipo postmodernista, que critica los grandes relatos, las grandes explicaciones del devenir histórico y pretende de una manera teleológica preestablecida definir el futuro y la marcha inevitable de la humanidad hacia un destino determinado. Este tipo de ideologías sin duda se han caído, pero en el mundo de la posmodernidad, ¿no? Han proliferado un conjunto de pensamientos de naturaleza ideológica que, vistos separadamente, parecían ser lo que algunos autores llaman el pensamiento débil, una actitud intelectual específica y corto plazo, puntual, sectorializada. Sin embargo, yo diría que hay un renacimiento del pensamiento, del pensar ideológico, cuando nosotros no solamente tenemos la ideología de género, a la cual vamos a referirnos en un rato, sino fundamentalmente otro tipo de ideologías muy parecidas. Hay personas que han hecho de su forma de vida y como una bandera para relacionarse con la sociedad, la lucha por el animalismo, una defensa a ultranza de los animales, ¿no? Que tiende a dislocar la relación entre el ser humano y el resto de los seres vivos en la naturaleza. En fin, que es un tema, como ustedes comprenderán, fundamental. Hay ideologías globalistas, ¿no? Que pretenden la destrucción o el final de los estados nacionales, que han sido los que han llevado el curso de la historia en los últimos siglos, y explican la modernidad y plantean pues una cosmópolis donde ya no hay este tipo de diferencias. Son ideologías, el ambientalismo es también una posición de defensa de la naturaleza que enfrentada a cualquier política de desarrollo, y esto tiene consecuencias, como por ejemplo lo vimos cuando hemos tenido oportunidad el año pasado de dar una dura lucha para que en el Perú no se aplique, no se apruebe, no se ratifique el famoso acuerdo regional de Escazú, que hubiera significado, desde nuestro punto de vista, la impotencia para que el país pueda generar un desarrollo que dé satisfacción a las demandas de nuestras poblaciones y el país pueda crecer, que finalmente para eso está la naturaleza, al servicio del ser humano, de su desarrollo, para que éste alcance niveles de excelencia y una comunidad mucho más integrada. Estos pensamientos ideológicos podrían no ser importantes si solamente quedaran ahí, pero muchos de ellos se han dotado de una pseudo base científica que no lo tienen efectivamente, y peor aún, han ingresado del ámbito privado a la esfera pública con una pretensión de imponerlos a todos, señalando que el sistema en el cual estamos, la cultura dentro de la cual vivimos, a la cual Norma ha hecho referencia a sus orígenes
la base cultural greco-latina por un lado, la religión, el fundamento religioso judeo-cristiano, ha formado esto que se conoce con el nombre de Occidente. Para bien o para mal, les guste a unos o no, eso es lo que somos, esos son nuestros parámetros culturales, y entonces todas estas ideologías que he nombrado y otras más, por ejemplo, el ser vegano a ultranza, no comer carne, es toda una posición que arranca en una actitud itálica y pretende posteriormente convertirse en una norma que debe aplicarse desde la política y desde la autoridad del Estado. El problema de estas ideologías es que terminan de uno u otro modo erosionando el sistema, la historia de la cual todos nosotros somos productos, y esto lo hacen de un modo sigiloso, de un modo soterrado, pero igualmente perverso. Entonces yo creo que hay que tener claro que si bien ya no tenemos pues la ideología marxista-leninista, el pensamiento Gonzalo, y eso por eso se ha caído en su decrepitud, estas formas ideológicas, especialmente la ideología de género, tienen un profundo carácter subversivo. Creo que esto hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la ideología de género se sustenta en reivindicar un conjunto de aspiraciones que, vean ustedes, en la historia se han ido materializando, ¿no? Básicamente la lucha por la igualdad. Pero la lucha por la igualdad fue la gran bandera del mundo occidental, de Europa especialmente, para alcanzar la libertad contra los despotismos. Ahí están los fundamentos concentrados en ese gran movimiento cultural que se llamó la Ilustración durante el siglo XVIII y que se tradujo a partir del siglo XIX en las grandes transformaciones que dieron orígenes a estados democráticos, terminando con los regímenes absolutistas, ¿no? Dentro de este esquema, la lucha por la igualdad era un vector fundamental, y todos nosotros abrazamos la igualdad. Por eso, en esta confusión ideológica, cuando nos hablan de igualdad, aparentemente uno podría coincidir con estas posiciones, y más aún, se hace con el propósito de confundir. Pero aquí vale la pena hacer algunos señalamientos. La libertad por la cual lucharon los ilustrados, la libertad que se plasmó en los logros de la Revolución Francesa, la Revolución Democrático-Liberal en Norteamérica, la Revolución Hispánica, de la cual nosotros conseguimos la independencia, se hizo bajo la bandera de la libertad, ¿no? Pero también de una igualdad de derechos, de una igualdad ante la ley. Si ustedes revisan el texto constitucional de ahora y los de la tradición histórica constitucional, ustedes van a ver que la definición de igualdad constitucional es igualdad ante la ley. Inclusive el artículo correspondiente en la Constitución del año 79 era más explícito y decía que la igualdad significaba igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? Esa definición yo creo que es la clásica y eso hay que defenderlo. Pero la igualdad que nos plantea quienes defienden las tesis de la ideología de género no es la igualdad de oportunidad de hombres y mujeres, no es la igualdad ante la ley, es al contrario, la destrucción de las diferencias que existen por la naturaleza, independientemente de nuestra voluntad, porque así ha sido creado el mundo. Ese es el mundo de la naturaleza, y entonces, pretendiendo negar que las diferencias en el género humano, en la especie humana, es binaria, fundamentalmente personas que responden al sexo masculino y personas que responden al sexo femenino, se pretende abrogar esta diferencia, repito, que tiene un fundamento natural, que está apuntalada por la biología, y entonces se sostiene que el concepto de género, que pretende sustituir al concepto de sexo, no es sino una construcción histórico-cultural. Entonces, el hecho que uno sea mujer u hombre no es producto de nuestro nacimiento, sino, como decía Simone de Beauvoir,
la mujer no nace, sino se hace. Esta frase que puede ser ingeniosa, desarrollada en extremo, es absolutamente peligrosa, porque entonces las bases biológicas, los fundamentos naturales que tenemos las personas pueden ser objeto de una manipulación, porque si esto no es resultado de una realidad natural, si no ha sido construido por convenciones sociales, indudablemente eso puede modificarse. Y entonces el concepto de género que maneja esta gente es uno donde la igualdad no implica, escuchen bien, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, cosa con lo cual nosotros tenemos que luchar y seguir luchando en nuestro país, sino romper la diferencia entre hombre y mujer. Entonces la igualdad es aquella en la cual desaparezca estas estructuras binarias, como dicen ellos, y entonces el género es básicamente no solamente una construcción social, sino también es un estado de ánimo. Y entonces seremos hombres o mujeres, o los 127 posibilidades alternativas a los cuales nos refería Norma, a partir de nuestra voluntad y cómo nos autopercibimos y cómo nos perciban los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí la igualdad no es la igualdad de oportunidades, no es la igualdad ante la ley, que repito, yo creo que sí es una bandera que los demócratas no debemos en absoluto abandonar, sino es, bajo el nombre de igualdad, la disolución de las diferencias, en este caso de fundamento y base material, y producir un fluido, una cosa indeterminada que se llama género, que en las versiones más radicales del feminismo de la tercera y cuarta ola especialmente, es un estado de ánimo y es una cosa perfectamente disponible en cualquier momento y depende cómo uno vea. Entonces mañana uno puede ser hombre, mujer en la mañana, en la tarde puede ser hombre, mujer, etcétera, o trans, y en todas las versiones uno puede pasarse la vida, y esa es la igualdad que se predica. Es la igualdad de disolver las diferencias, no es la igualdad de entendernos seres humanos que tenemos diferencias y entonces tenemos igualdad de oportunidades, igualdad de desarrollo. Somos iguales en libertades, iguales en derechos. No, señor. Aquí hay la disolución de la diferencia y entonces tenemos la igualdad propia del hormiguero. Los seres humanos, las colonias de hormigas, por ejemplo, todas son igualitas, pero esa programación ya está establecida por la naturaleza, donde no hay ningún espacio para la libertad, la creación y no. El ser humano justamente tiene eso que lo distingue de la naturaleza, esa capacidad de generar cultura. Pero generar cultura tiene límites que tienen que haber un balance con el fundamento, con la base natural de lo mismo. Entonces, esta ideología entonces lo que pretende, repito, es destruir las diferencias, es destruir el acoplamiento de hombre-mujer, que en una familia deben buscar los equilibrios, las relaciones conformes, armonizadas y amables, ¿no? Por una igualdad que, repito, ya no conoce de estas diferencias biológicas, sino entra en un fluido donde casi todo es igual y solamente hay matices que se expresan subjetivamente a partir de lo que yo creo y exteriormente por cómo los otros nos ven a nosotros. Como ustedes comprenderán, estos planteamientos, incluso en las versiones más inteligentes, podríamos decir que son curiosos, inteligentes. Ya está. Mira, yo en eso soy bastante amplio y liberal, pero lo que no podemos someter a todos los que nos escuchen es que esas ideas, que como ustedes comprenderán son sumamente particulares, discutibles y cuestionables, se den como verdades y peor aún se eleven a nivel oficial y se conviertan en políticas públicas que quieren ser impuestas a los niños y a las juventudes desde la escuela. Eso me parece terrible, la imposición, porque las ideologías, ¿no? Volviendo otra vez al tema, son creencias, son puntos de vista que justifican el tema, pero no tienen pues el nivel de certeza que tiene la ciencia.
es lo que, siguiendo a Aristóteles, él llamaba la doxa, el conocimiento basado en la opinión, en fin, ese conocimiento común, el conocimiento vulgar, normal que tenemos todos. Y lo diferenciaba de la episteme, que es el conocimiento que se elabora con un alto grado de rigurosidad y produce certezas fundamentales, la ciencia, ¿ya? Entonces, pretender que las opiniones se conviertan en ciencia o hacer de las opiniones verdades absolutas es un contrabando inaceptable que lleva inevitablemente a una posición totalitaria, como pasó con las banderas legítimas de la justicia social. ¿Quién no podía decir en el siglo XIX que había una cuestión social, había una clase trabajadora de obreros que estaban explotados, que no tenían consideraciones? Y para eso se generó el derecho laboral, para darle a esta gente un conjunto de derechos e igualarlos ante la ley. Pero si yo a partir de eso considero que hay que destruir la relación obrero-patronal y construir en el Estado un régimen que desaparece estas diferencias, entonces caigo en el modelo totalitario del comunismo, cuyas expresiones felizmente han caído en la última década del pasado siglo. Entonces, este es el tema. Y peor aún, esta concepción ideológica tiene un punto de vista revolucionario, porque impugna, porque todas las maldades, todos los problemas, todas las insatisfacciones que existen normalmente en la vida común no es una vida de plácemes, ya lo dije, la vida de los seres humanos en comunidad implica, como decía Kant, una difícil sociabilidad. Somos seres sociales, buscamos la cooperación, pero al mismo tiempo hay tendencias que nos vuelven profundamente hacia nuestro yo, hacia nuestra interioridad, a destacar nuestro individuo. Por eso la sociabilidad, ¿no?, es una sociabilidad compleja, y Kant, con la brillantez que tenía, lo destacó como uno de los elementos característicos. Entonces, el problema es que querer explicar las insatisfacciones y los problemas que existen en la sociedad a partir de que la sociedad que se ha construido tiene un vicio sustantivo, un vicio original, que ha sido lo que se llaman en lenguaje de género el patriarcado, que se ha gestado en tiempos inmemoriales. Entonces, y que toda la cultura, todo el desarrollo de lo que aquí estamos hablando, toda la tradición greco-romana, toda la tradición judeo-cristiana, todo el avance filosófico de la Ilustración, las revoluciones democráticos liberales, incluyendo nuestra independencia, todas ellas no son sino manifestaciones del maldito patriarcado que envenena las relaciones, que solamente juega a favor del hombre y que posterga, maltrata, violenta a las mujeres. Entonces, ¿cuál es la solución? Más o menos obvia: destruir esa sociedad patriarcal, ese machismo que está en todos los poros de la sociedad y la cultura, y de esa manera entonces poder conseguir la ansiada igualdad de género en los términos que ya he planteado. Díganme ustedes si esto no es subversivo. Cambiemos un poco los conceptos, volvamos a la década del 70 y empecemos a hablar, pues, de que el proletariado no tiene sino cadenas que perder y en consecuencia tiene que destruir un orden, un sistema basado en la explotación que se llama capitalismo. Y solamente el día que revolucionariamente la clase obrera, dirigiendo al conjunto de los pueblos oprimidos, pueda destruir el capitalismo, vamos a alcanzar la felicidad en la tierra. Digan ustedes si este discurso no se parece, como dos gotas de agua, a la lucha mortal, intransigente contra el patriarcado y todas sus manifestaciones culturales. Y entonces, como bien muy decía Norma, la batalla es aquí por la educación. La batalla se da en el campo de la cultura. Hemos pasado del terreno socioeconómico propio de la lucha de clases a una nueva lucha que se da ahora en el terreno cultural y principalmente en el campo de la educación, ¿no? Y eso es peligroso, porque si nos descuidamos, vamos a darnos cuenta después de un tiempo
que muchos jóvenes y muchas personas empiezan a pensar, empiezan a hablar en una forma distinta, y a partir de ahí, los fundamentos republicanos en los cuales hemos construido el orden empiezan a peligrar, porque las creencias, las tradiciones, la familia, los valores compartidos que hemos hecho y que nos dan una personalidad nacional, empiezan a ser cuestionados, soterrados, desfigurados a partir de estas concepciones. ¿Se dan cuenta? Pero lo grave de todo, si esto fuera el planteamiento de algún filósofo, de algún historiador, de alguna persona, podríamos discutirlo como lo discutimos ahora. Finalmente, la sociedad democrática es una sociedad libre y el pensamiento circula y podemos discutirlo, podemos enfrentarlo en una conversación como la que estamos teniendo en este momento. Pero no el modo como actúan estas ideologías perversas es en el secreto, es en la trastienda. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchas personas no saben porque no leen el peruano, que hace 2 semanas el Ministerio de Educación sacó un protocolo para ejecutar, para implementar una política de género que se aprobó el año 2019 bajo el gobierno de Vizcarra, y una estrategia que se aprobó días antes de ingresar a la cuarentena, en marzo del año pasado. 2 documentos fundamentales que estoy seguro que la gran mayoría de personas no conocen. Y esos 2 documentos, ¿no?, tienen ahora un protocolo de ejecución. La política, una estrategia y ahora un protocolo. ¿Para qué? Para introducirlo en la educación infantil y para educar a los profesores. Uno de los elementos del documento es hacer obligatorio este tipo de lenguaje, porque una de las formas de destruir lo que ellos llaman los patrones de discriminación contra la mujer es justamente abandonar el lenguaje tal como lo conocemos, porque según esta concepción, este lenguaje reproduce relaciones de opresión, reproduce patrones culturales discriminatorios y en consecuencia resulta fundamental cambiar el lenguaje, todo lo que conocemos, porque de esa manera entonces se va a ir destruyendo estas manifestaciones, estos patrones, estas culturas, estos pensamientos, estas actitudes que son reproductoras de la sociedad machista y patriarcal. ¿Se dan cuenta? El cuento es perfecto, pero lo grave aquí es que esto es fruto de una imposición, porque el ministro de Educación no ha salido a explicar, no se ha dado un debate público. Estas cosas no pasan por el Parlamento y cuando pasan son tocados de relancina. Fundamentalmente se trabajan en los gabinetes con personas que desde ONGs que responden a políticas también globalizadoras intentan modificar los patrones de conducta de la gente, quieren transformar, quieren revolucionar nuestra cultura. Y revolucionar la cultura en el sentido de estas ideologías es terminar simplemente con las formas e instituciones que nos han permitido tener un régimen de libertad. Yo quisiera ir más o menos terminando citando a una feminista de las de verdad, de aquellas que efectivamente lucharon por los derechos de la mujer, ¿no? Me refiero a Camila Page, que un excelente libro que estamos leyendo, ella dice, respondiendo a los críticos que denostan contra la sociedad patriarcal, porque en el fondo, vean ustedes, hablar de sociedad patriarcal, ¿no?, es tachar de un plumazo toda la tradición, toda la rica historia que nosotros hemos aprendido, ¿no? La tradición judeo-cristiana, pero también la tradición greco-latina, ¿no? Es denostar de la Ilustración, es denostar de las luchas por la libertad, por los avances, por la igualdad. Todo ese movimiento que explica la modernidad en Occidente, esta tesis del patriarcado la destruye, la minimiza, la pulveriza en un instante. Y entonces Camila Page dice algo así como esto.
Yo saludo a esa sociedad patriarcal, ¿no? Esta sociedad de hombres, dice, ¿no? Que ha permitido las cotas de libertad, de desarrollo y de avance cultural que tenemos ahora y que justamente permiten este tipo de discusiones. Porque si es gracioso, el feminismo en su versión radical denosta de la sociedad contemporánea. Ojalá que se fueran pues al Medio Oriente o a las culturas asiáticas donde las mujeres sí tienen que andar con burka, con velos, detrás de los hombres y están limitadas. Ahí su prédica tendría toda la razón del mundo. Pero no, lo hacen en las sociedades que hemos alcanzado ya estos niveles de modernidad, de libertad y desarrollo. Y eso entonces es una forma subversiva para cuestionar, para criticar el orden y las conquistas democráticas y liberales que hemos conseguido en los últimos tiempos. Lo que yo quiero decir en última instancia es que esto que parece una moda, que parece un estilo y que alguien podría reírse, como por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos años atrás había una secta hindú acá, que el Hare Krishna, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlos, ¿no? Pero bueno, pues, pero eso es un estilo de vida, pero ellos, más allá del proselitismo que hacían seguramente para conseguir gente, algunas vías comunitarias, no aspiraban a entrar en la esfera pública y mucho menos desde la política imponer su modo y su estilo de vida. ¿Se dan cuenta? Lo nuevo de esta etapa es que estas ideologías que se basan en identidades de grupos minoritarios, que yo creo que dentro de un Estado democrático, liberal, tienen que ser reconocidas, tienen igualdad de derechos. Sin embargo, estas minorías quieren imponer sus puntos de vista a los demás. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos no quieren someterse a los patrones normales de los grupos heterosexuales, por ejemplo, pero pretenden destruir, por ejemplo, el matrimonio para armar una cosa completamente distinta. Yo digo, ¿con qué derecho? Ok, que ellos hagan lo que quieran, lo que la ley les permite, se puede pensar algún tipo de salida razonable, pero lo que no tienen derecho es a poner en tela de juicio nuestras culturas, nuestras instituciones, nuestras identidades que han nacido en el curso de la historia y que nos ha forjado como los pueblos que ahora somos. Y si queremos cambiar, bueno, pues demos el debate político, hagamos una gran discusión, un debate público, participemos democráticamente en la vida política, sin imposiciones, sin prejuicios, sin descalificaciones, como lamentablemente esta gente lo viene haciendo. Entonces, yo quiero resumir. Yo digo que este tipo de ideologías, aparentemente inocuas, tienen una carga de veneno letal porque busca adormecer las conciencias, voy a confundir. Norma ya lo he dicho con toda claridad. El lenguaje es la forma a través del cual los seres humanos nos vinculamos con la realidad, la capturamos, identificamos los distintos objetos. El lenguaje es una forma de distinguir el mundo y de relacionarnos con él. Si nos quieren cambiar las formas del lenguaje, es que nos quieren cambiar la mente. Y entonces, esto me trae a mí a colación dos cosas. En primer lugar, el famoso libro de George Orwell, ¿no? Libro de ciencia ficción, 1984, en la cual él imaginaba una sociedad totalitaria, dirigida por un gran hermano con una serie de características, y una de ellas, escuchen bien, era la propagación de una neolengua, o sea, un régimen totalitario que pretende remodelar la humanidad completamente, porque ahora todo es producto de la cultura y entonces todo puede ser manipulable por los medios de comunicación. El ser humano es como un amasijo que puede ser moldeado a gusto de quienes detentan el poder. Estas posiciones, ¿no? Es lo que llama una neolengua. La neolengua
justifica, retroalimenta las estructuras políticas de un Estado totalitario, ¿no? Y eso lo dice Orwell proféticamente. Pero también la historia de la humanidad nos da a conocer un caso. La Alemania nazi, que fue otro ejemplo totalitario, también un lenguaje. Y hubo un autor judío, Victor Kempler, un filólogo, un lingüista, que tiene una obra fundamental que habría que leerla en estos tiempos para que vean ustedes el peligro que entraña estas cosas. La lengua del Tercer Reich. La lengua del Tercer Reich. Victor Kempler. Entonces, este tipo de cosas demuestra que la sociedad, la república, que vamos a cumplir ya su bicentenario aniversario, ¿no? Es amenazada, no solamente desde el régimen económico, no solamente porque quieren cambiar la propiedad privada por el estatismo, no, esa es una ofensiva real, pero la otra ofensiva que se da en el campo de la cultura y que apunta a transformar nuestras mentes y que se va alimentando inconscientemente porque se aloja en nuestras profundidades, en aquella área de nuestra estructura psicológica menos vigilante, en nuestro subconsciente, nos van transformando, y eso explica que el día de hoy exista pues una suerte de hegemonía de estos pensamientos del habla inclusive. Yo no sé si ustedes han visto algún candidato en estas elecciones y en las anteriores y en las anteriores que ha dicho que yo voy a proponer cuando llegue a la presidencia un lenguaje de este tipo. No lo hemos escuchado. Hubiera sido, bueno, no, hubiéramos discutido, de repente con eso lo repudiábamos, pero al esconder este veneno, estas concepciones ideológicas subversivas, ¿no? Se implanta. Y se implanta además con banderas que todos podemos estar de acuerdo. La bandera de la igualdad. Repito, nadie en un Estado democrático, ningún demócrata puede negar pues, la libertad por un lado y la igualdad. Son dos pilares de la cultura occidental que hemos nosotros construido. La historia, decía Benedicto, es una historia de la hazaña por la libertad y la conquista de igualdad de derechos para disfrutar todos de esa libertad en igualdad es el supuesto de la misma. Y entonces, esa sociedad en la que estas ideologías, en este caso la ideología de género, pretende subvertir, destruir, corromper, como soterradamente, a través no de una guerra de movimientos. Y aquí estoy citando a Gramsci, el gran marxista italiano, ¿no? Que es un poco el creador de estas estrategias de luchar por la hegemonía intelectual y moral. Gramsci, con gran inteligencia, pues eso hay que admitirlo, decía que la lucha política tiene dos manifestaciones. Hay una lucha que es una lucha de movimientos, como la guerra, que es la guerra de ofensiva, ¿no? Y hay también una guerra de posiciones, una guerra de trincheras, que no se mueven las cosas aparentemente. Es una guerra más, es una guerra sigilosa, es una guerra que camina escondida, no con tanta evidencia, pero se van tomando determinadas posiciones. Es una guerra de posiciones. Y en esta guerra de posiciones hay que decir que estas ideas, ¿no?, que hoy levanta el radicalismo en sus versiones izquierdistas o caviares, están ganando terreno, han ganado terreno, han logrado que estas cosas del lenguaje inclusivo, que podríamos en otra etapa reírnos de buen grado, se hayan convertido, en el caso del Ministerio de Educación, en el caso de este ministro, de este presidente interino, encargado de la alcaldía, que dijo que solamente iba a hacer elecciones y ver cómo enfrentaba el tema del COVID-19, resulta que ha dado toda una directiva, que sería bueno que ustedes la lean, para ver cómo hay que instrumentalizar, poner en marcha esta política para ir cambiando la mente de nuestra infancia, de nuestros infantes, ¿no? E ir educando a los profesores en los distintos centros de formación pedagógica en este tipo de... Y una de las herramientas, no la única, una de las herramientas es justamente cambiar la forma de hablar.
que nuestro lenguaje ya no pueda distinguir los géneros, sino por el contrario, los difumine de tal manera que vaya generando pues esta nueva visión de la realidad que, repito, yo creo que es contraria totalmente a las tradiciones republicanas que vamos a celebrar dentro de poco su bicentenario. Muchas gracias por su atención y no sé si habrá algún tipo de comentario o pregunta, pero yo creo que este es un tema que no debiéramos nosotros perder de vista. Hay que seguir profundizándolo en paralelo al resto de la lucha política. No es un asunto marginal, no es un asunto más, es una forma como en esta guerra por el dominio, por la hegemonía, el campo cultural se ha convertido en los últimos tiempos en un terreno de agramante, en un terreno de batalla. Y ahí tenemos que estar también preparados para no ser sorprendidos por estas innovaciones que en el fondo lo que buscan es afirmar una sociedad, un modelo de Estado de tipo totalitario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Delgado. Gracias por su exposición, gracias por su tiempo. Y señores espectadores, acabamos de tener dos brillantes exposiciones magistrales realizadas por dos doctores en la materia, el doctor Ángel Delgado, experto maestro de Derecho Constitucional, y la doctora Norma Barúa, es doctora en lengua, gramática. ¿Quién mejor que ellos dos para hablarnos precisamente de esta tergiversación del lenguaje? Y en efecto, ¿cómo describo la realidad? ¿Cómo se entreteje el pensamiento para describirla? ¿Cómo yo sé que una piedra es dura? ¿Cómo describo una piedra? ¿Cómo describo el fuego? ¿No? ¿Cómo describo peligro? La palabra peligro, ¿qué significa en el subconsciente, en el significado y el significante mental de las personas? Entonces, si construimos desde muy pequeños niños que no saben pensar porque su estructura de pensamiento va a estar destruida, ¿cómo van a votar? ¿Cómo van a elegir gobernantes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que esta experiencia doctrinal, cultural, ha sido mucho de provecho para todos los espectadores. Muchas gracias, doctor Ángel. Muchas gracias, doctora Norma. Y bueno, precisamente entre unas como esta, en la Coordinadora Republicana, no vamos a permitir que esta subversión mental y cultural llegue ni a las sociedades y sobre todo a nuestros niños. Recordemos que en los 60, John Edgar Hoover, en Estados Unidos, fundador del FBI, advirtió: el comunismo no ha muerto, este volverá y lo hará en forma de ideología. Así que, señores, estamos todos advertidos. Muchas gracias, doctor Ángel, muchas gracias, doctora Norma, y a los televidentes será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.